En la familia Kennedy, el éxito en la vida pública en muchas ocasiones no ha estado acompañado por la tranquilidad en la faceta personal. El 17 de junio del 2020 perecía a los 92 años en su casa de Nueva York, Jean Kennedy Smith, la octava de un clan de 9 hermanos, considerados por los estadounidenses como lo más parecido a lo que ellos han llamado su plebeya y democrática familia real. Esos eran los Kennedy. Ambiciones, poder, política e incluso la presidencia de los Estados Unidos, alcanzada por su hermano John F. Kennedy, han compuesto una imagen de la familia que podría retratar el sueño americano. Pero al mismo tiempo, las desgracias personales y los dramas de la vida cotidiana también han sido una constante para esta dinastía, que de puertas adentro probablemente hubiera deseado una vida más placentera. Jean, la única de los hermanos que aún vivía, la última del clan, tampoco se libró de lo que algunos ya han bautizado como la desgracia de los Kennedy. Octava hija del matrimonio, formado por Rose Fitzgerald Kennedy y su esposo, el poderoso patriarca y rico Joseph Kennedy. Jean Kennedy Smith participó en varias de las campañas políticas de sus hermanos, pero también fue la primera miembro femenina de su generación que se involucró activamente y seriamente en la política activa. Llegó a ser embajadora de los Estados Unidos en Irlanda para el gobierno de Bill Clinton y utilizó las raíces irlandesas de su familia para influir en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Así que quizá pudo lograr la paz en Irlanda entre católicos y protestantes. Pero la paz para la que negoció en Irlanda no la logró en su familia. ¡Qué ironía! ¡Qué paradoja! Ella fue quien presentó a sus hermanos, Jack, Bobby y Teddy, a sus futuras esposas. Fue la Cupido en pocas palabras. Jacqueline Bouvier, Ethel Skakel y Joan Bennett. Ninguno de los matrimonios fue una balsa durante los años que duraron. Entre otras cosas, porque los miembros masculinos del clan siempre tuvieron fama de mujeriegos. La misma Joan contrajo matrimonio el 19 de mayo de 1956 con Stephen Edward Smith. ¿Sí? Se casaba con un apuesto miembro de una acaudalada familia de Nueva York, que después tuvo un papel fundamental en las carreras de sus cuñados. La boda se celebró en la Catedral de San Patricio, de la ciudad de origen del novio, ante un público numeroso y cientos de curiosos que se acumularon en la entrada al templo. El novio cumplía con todos los requisitos para entrar a formar parte de la exclusiva familia de los Kennedy. Graduado en Georgetown en historia, oficial de la Fuerza Aérea, analista financiero y un brillante estratega político, al que sus cuñados fueron convirtiendo en directores de campaña cuando lo necesitaron. Pero igual que era sobresaliente en su trabajo, también fue un mujeriego de alto voltaje, como sus cuñados. Su propio cuñado Ted, que también fue uno de los amigos más cercanos, lo elevó a lo más alto al afirmar cuando perecía: durante 34 años, desde el día que se casó con Jean, con mi hermana, Steve era como un hermano en nuestra familia. Era el asesor más sabio, el gerente de campaña más hábil y el mejor amigo que cualquiera de nosotros pudo tener. The New York Times lo describió con otra frase que lo retrata: Steve Smith era el hombre para ver y ser visto en Nueva York. El único problema es que tampoco tenía ningún problema en que le vieran por la ciudad con sus numerosas amantes. Un hecho que conocía a su esposa y que la sumergió en largas épocas de angustia, vergüenza y aflicción. Al cuñado favorito del clan engañaba públicamente a su mujer y seguía de estela de conquistadores de sus cuñados, Ted, Jack y Bobby. Según Jerry Oppenheimer, autor de varias biografías sobre los Kennedy, Jean Rose lo sabía inicialmente, no hizo absolutamente nada sobre las andanzas de su esposo, al igual que Rose, la madre de Kennedy. Sí, Rose, la madre de todos los Kennedy. Jean bajó su cabeza en la arena e interpretó el papel ideal y leal de esposa amorosa, al menos de cara al público. Estaba demasiado avergonzada para confesar lo que estaba pasando, a pesar de que su cuñada Jackie
la había informado. ¡Divórciate! Ese tipo no es bueno para ti. Jean lo pensó, pero sus firmes creencias religiosas la hicieron rechazar la idea. Sus cuñados, por otra parte, poco menos que le dieron la bienvenida al club de los tramposos y mujeriegos del que ellos mismos hacían parte. Le admiraban porque en ese terreno era el más hábil de todos. ¡Wow! Llegó a compaginar varias amantes que no se conocían entre sí. Manejó la fortuna de la familia y tuvo acceso a cantidades ingentes de dinero. Nunca se documentó que usara para su propio beneficio dinero de los Kennedy, pero él mismo afirmó que gastó una gran cantidad de dinero comprando regalos para sus amantes. Según una de las fuentes consultadas por el escritor Oppenheimer, sintió que era increíble e intocable Steve y podía hacer lo que quisiera, especialmente en lo que se refería a las mujeres. Entre sus cuñados era el mejor y su esposa le daba miedo enfrentarse a él. A los 37 años, Jean, ya madre de 4 hijos, vivió una aventura con el letrista Alan J. Lerner, famoso por sus letras románticas, divorciado ya 4 veces y antiguo compañero de Jack Kennedy, en la exclusiva escuela Shoah y en la Universidad de Harvard. Una amiga íntima de Jean afirmó que creía que era la primera vez que estaba verdadera y locamente enamorada en su vida. Lamentablemente, Alan Lerner le gustaba lo prohibido, pero eso a ella no le importó y durante un año la hizo feliz. Aquella esposa desgraciada. Hasta que en el camino se cruzó una joven periodista que terminó viviendo con él cuando todavía era amante de Jean Kennedy Smith. Jean se separó temporalmente de su esposo Steve Smith a mediados de los años 60, pero no tardaron mucho en reanudar aquel matrimonio tan convulso e incluso adoptaron 2 hijas más, una de ellas vietnamita. Steve perecía en el año 1990 a los 62 años de edad a causa de un cáncer de pulmón y sin haber renunciado a sus aventuras fuera del matrimonio. Solo un año después de su partida, uno de sus hijos, William Kennedy Smith, de 30 años en ese entonces, estudiante de medicina de 4º año, se encontraba de fiesta en Palm Beach con su tío Ted Kennedy, que entonces ya tenía 59 y fama de bebedor, de alzar el codo y mujeriego. Will fue acusado de sobrepasarse con una chica que había conocido en el elegante Club Outback, un hecho que Ted Kennedy describió más tarde como un fin de semana tradicional de Pascua. Aquel sería un mediático juicio, seguido por periodistas de todo el mundo. Duró 10 días, una devastada Jean y muchos miembros de la familia acudieron a mostrar su apoyo al miembro del clan, a Willie. Solo Jackie Kennedy y su hija Carolina se negaron a asistir. Willie terminó por ser absuelto. El poder Kennedy se dejó ver de nuevo en todo su esplendor, y de puertas adentro también lo hizo la furia de una madre, Jean, que arremetió contra su hermano Teddy, que era el acompañante de su hijo en la noche del escándalo. Sin embargo, en sus memorias publicadas en 2016, The Nine of Us, Jean Kennedy Smith dijo que sus hermanos eran la fuente de su diversión y los objetos de su admiración. Así que cuando Jean se iba a este mundo el 17 de junio del año 2020, a los 92 años, todo el mundo dijo, se iba la última del clan. Así que si quieres saber un poco más, siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Desgracias, maldiciones, mala suerte o quizá casualidad. Sea como sea, la cantidad de pérdidas y dramáticas sufridas por la familia estadounidense, los Kennedy, capitaneada por el patriarca John Fitzgerald Kennedy, no es ni medio normal y ni siquiera comenzaron con él. Si bien es cierto que sus miembros se cuentan por decenas y que son personajes que interesan al público, por lo que sus desdichas son más conocidas que las de cualquier familia normal.
Así que los Kennedy serían aquellos personajes que, sin llevar el apellido, se acercaron demasiado a ellos. Rose Maria Kennedy, nacida en 1918, la tercera hija del matrimonio de Joseph Patrick Kennedy y Rose Kennedy, nacida después de Joseph Jr. y John Fitzgerald Kennedy. Debido a complicaciones en el parto, Rose sufriría discapacidad mental leve que no le impedía realizar una vida normal. Las consecuencias: su padre, temeroso de su discapacidad y que esa misma discapacidad deviniera en promiscuidad y posteriormente en un hijo malvenido, no deseado, decidió solucionar el problema internándole en un centro de reposo mental. Como resultado, no solo aumentó su discapacidad intelectual, sino que perdió la posibilidad de caminar bien. Perecería en el año 2005, después de haber sobrevivido a muchos de sus familiares, incluidos sus progenitores. Joseph Kennedy Jr. era el primogénito de los Kennedy. De joven modelo, practicante de deportes, graduado en Harvard y comprometido con su novia, cuando se alistó en la Armada de los Estados Unidos como piloto para luchar en el segundo insuceso bélico mundial. Durante el conflicto, completó más de 20 misiones, lo que le daba derecho a regresar a casa. Sin embargo, decidió presentarse voluntariamente para una complicada misión que consistía en despegar un avión cargado, establecer rutas y luego lanzarse en paracaídas antes de que el aparato sufriera algún percance. El 12 de agosto del 44, mientras llevaba a cabo la misión, el avión cayó, provocando su partida. Otra tragedia más de los Kennedy. Esta vez era el primogénito. Kathleen Kennedy fue la cuarta hija del clan Kennedy. A pesar que solamente vivió en este mundo 28 años, Kathleen pudo casarse, enviudar y trabajar en la Cruz Roja y hasta tener un amante. Sus correrías amorosas empezarían en el año 1938, cuando nombraron al viejo Joseph Patrick Kennedy embajador en Londres. Kathleen acompañó a sus padres y hermanos a Europa. Aunque la misión diplomática finalizó en 1940, Kathleen decidió regresar a Inglaterra en el 43 para colaborar en la Cruz Roja durante la guerra. Contrajo matrimonio con William Cavendish, del que enviudó a los 4 meses. Posteriormente se enamoró de Peter Wentworth, que estaba casado pero decidió divorciarse para contraer matrimonio con ella. No fue posible. En el 48, mientras realizaba un viaje por el sur de Francia, sufrieron un incidente de aviación que les costó la existencia a ambos. Otra tragedia más en los Kennedy. El más sonado de los casos de la infamia podría ser la partida de John Fitzgerald Kennedy. Aquel terrible 22 de noviembre del 63, cuando perecía en Dallas, Texas, convirtiéndose en uno de los hombres más ilustres y con una pérdida más triste también en la historia de los Estados Unidos. Pero mucho antes de eso, John F. Kennedy había sufrido algunos problemas de salud, como una intervención quirúrgica en su columna realizada en 1954, que le había dejado secuelas hasta el último de sus días. Son muchas las leyendas relativas al séptimo hijo, al que se considera dotado de un talento único y capacidades especiales. Willie Dixon abordó la leyenda en su canción Seven Son,
en el que afirma que ese séptimo hijo podía predecir el futuro antes de que se convirtiera en pasado, hacer cosas que alegren el corazón y mirar al cielo y saber si iba a llover. Pero este no sería el caso de Robert Bobby Kennedy. Si bien el séptimo hijo de los Kennedy tuvo una carrera envidiable y casi sobrenatural, las desgracias de la familia fue más fuerte que ese talento especial, y el brillante Bob no fue capaz de prever el complot que se cernía contra él. Tras proclamarse vencedor de las primarias del Partido Demócrata en junio del 68 y celebrar en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, perecería en aquel hotel, producto de un daño hecho por un tipo. Sería trasladado a un centro asistencial, pero perecería en la mañana del día 6 de junio del año 1968. Así que literalmente Jean, la última de los Kennedy, de ese clan, perecía el 17 de junio del año 2020 a la edad de 92 años. Era la última de un clan marcado por la desgracia, las tragedias, infidelidades y un montón de secretos que quizá nunca se sepan. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.